Hola, buenas tardes. Ciudad de México, 17 horas, 5 de la tarde. Bueno, pues hoy vamos a ver lo prometido, el resultado de las elecciones de Brasil, donde gana en forma muy apretada Lula, casi con el 2% de diferencia. Bueno, las encuestas se vuelven a equivocar, daban 5 y a 6% de diferencia. Y ya vemos, pues no hay tal, ¿no? Eh, en resumen, no acepta todavía su derrota a Bolsonaro, y ahorita vamos a hablar al respecto, porque está alegando que las máquinas electrónicas favorecieron a Lula y toda una serie de manejos ahí raros en el que está inmerso el INE de allá, de Brasil, que es mucho más serio que el INE mexicano, porque el voto en Brasil es electrónico. Ya ven que en 3 horas, pues ya se tenía el resultado en la tarde-noche. Bueno, empecemos con la primera, Giselita. Bueno, yo puse, vean el título, Victoria Pírrica. Bueno, ¿y por qué Pírrica? Porque sigue el bolsonarismo, sin Bolsonaro, pero con Lula. A Lula lo obligan a correrse al centro. Esa era incluso la encomienda de la revista globalista neoliberal monárquica, colonialista, que es The Economist. Y eso está haciendo Lula, incluso hasta llama la atención todo ese esquema de izquierda a derecha. Yo lo veo, cada día lo veo más caduco, más en esta elección de Brasil. Y ahorita lo vamos a explicar. La siguiente. Yo diría que la elección de Brasil, ahorita así reflexionando, forma parte del nuevo orden mundial que se está gestando desde Ucrania, pero que tiene reverberaciones en todo el mundo. Vean, a mí el viernes me hizo una entrevista extensa el conocido youtubero Vicente Serrano, y ahí, dicho sea con humildad de rigor, pues ahí está, dicen, Jalife dice que la elección en Brasil será cerrada y Bolsonaro no aceptará la derrota. ¿Ya ven? Ahorita, el corte de caja de ahorita, tal cual sucedió. Aquellos que les interese ver este video, pues lo pueden hacer con confianza. Ha tenido muchas vistas. La misma noche tuvo más de 250,000 vistas. La siguiente, por favor. Y vean, esto fue muy interesante porque en la mañana la esposa de Bolsonaro, bueno, la tercera esposa, que es Michelle, que es muy guapa y es una persona que es la que hace las señales. Yo no sé cómo se le llama eso, tiene que tener un término específico, cuando hablan, y ella lo traduce para los sordomudos, y lo hace muy bien, hay que reconocerlo. Ella es evangélica y, vean, fue a votar con la bandera de Israel, llama la atención. Bueno, a mí no me extraña, porque yo conozco ese tema desde hace, ¿qué les gusta? 20, 30 años, y realmente, pues sí jalaron gran parte del voto evangélico. 30% es el de todo el electorado. ¿Y quiénes son los cristianos sionistas? Vean, los cristianos sionistas, ya es añejo ese término. Yo sé que en México y Latinoamérica no se maneja, pero en Estados Unidos sí. Y naturalmente pues, yo lo he seguido. Y es el mismo ex primer israelí, Netanyahu, consideró que una manera de penetrar al electorado en Estados Unidos, cuya mayor parte son evangélicos, mucho más, casi el doble que los católicos en Estados Unidos, y ya no se diga en el sector WASP, WASP ya saben, White Anglo-Saxon Protestant, WASP. En mi época de estudiante se manejaba mucho ese concepto del WASP, WASP. Hoy ya no lo escucho tanto, y yo pues sigo usándolo porque me reditúa dividendos
analíticos, por eso los sigo usando. Entonces, penetran en las iglesias evangélicas porque consideran que toda esta cuestión bíblica le favorece a Israel, que pues no tiene muchos habitantes, tiene en total en todo el mundo 16 millones, en Israel 6, y ahora ya prácticamente están empatados con la población palestino-árabe de Israel. Hay muchos datos demográficos al respecto. No me quiero desviar, pero sí fue muy importante esta foto de Michelle con la bandera de Israel y los cristianos sionistas. Vean, hay que decirles esto también. No, en México hay un grupo muy vinculado a George Soros, tipo Gutman, Castañeda, ¿cómo se llama este? Zuckerman, ¿no? Giselita, creo que sí, ¿no? El gato de Castañeda. Y luego Krause, toda esa fauna cree que son los dueños, se creen los dueños de la comunidad israelí. Últimamente apareció Al-Azraqui, que es una polichinela, hasta tiene voz de polichinela. En realidad, el voto israelí está muy fracturado. Yo que sigo mucho la cuestión israelí, que en estos días van a tener su elección, es probable que regrese Netanyahu al poder, que es un aliado por antonomasia de Jared Kushner, el yerno de Trump y del mismo Trump. Trump a nadie le ha dado más dividendos y canonjías que a Netanyahu, incluso reconoció la capital, bueno, lo que es Jerusalén como capital de Israel, lo cual causó trémulos, ¿no?, en todo el mundo. Bueno, eso no quiero detenerme en eso, solamente quiero especificar que no confundan a ese grupo que sí existen, a esta edición que no existen y tienen su electorado, pero es un grupo totalmente diferente al de Netanyahu, el grupo de Soros. Incluso el hijo de George Soros, de Netanyahu, le hacía memes a George Soros. No me quiero detener en ese, nada más decirles que sí está fracturado el voto y tengan cuidado cuando analizan a la comunidad muy respetable israelí. Pues hay de todo, ¿no? Pero básicamente sí está dividida en dos. En México se ha arrogado esta tripleta o yo diría tétrada de Krause, Gutman, Castañeda, también está Alejandro Frank-Hueflich en ese grupo, está Zuckerman y Al-Azraqui, ¿no? Es lo mismo, es la misma fauna. Bueno, pero del otro lado, si leemos bien la prensa israelí, está el grupo de Netanyahu, que están más ligados a Trump. Ustedes saben, Trump y Soros pues son antagónicos en todo prácticamente. Bueno, la siguiente, pero ahí tienen que sí había el factor israelí jugando la elección israelí, en la elección brasileña. Vean, y este es el Financial Times de hoy, es un artículo interesante. Más que nada, a mí me llamó la atención por la cuestión financiera. Vamos a ver que ese es el talón de Aquiles de Lula. Entonces hablan de una profunda división. Ese país sí está polarizado, ¿eh? Cuando hay 2% de diferencia, sí hay polarización. Lo mismo nos sucedió en México cuando el fraude electoral de Calderón, obviamente con su cuñado que manejaba los algoritmos, ¿cómo se llama? El del Brando Zavala Gómez, ¿cómo? Zavala Gómez del Campo, sí, que manejaba los algoritmos ahí del INE, pues les fue muy sencillo practicar un fraude electrónico y ahí, entre comillas, ganó Calderón con 0.5, que es nada. Ahorita lo de Lula es de 2%. Y en esa ocasión, pues sí, ahí sí, nunca habló la prensa del viejo régimen de que estaba polarizado el país. Hoy ya no lo está, no hay que exagerar. Hoy Andrés Manuel el presidente de México tiene 70% de aceptación. Morena anda entre el 30 y el 35%. Y luego los partidos de oposición, los dos principales, que son el PAN y el PRI, pues andan en 15% cada uno. Es decir, Morena sola tiene el doble respectivamente del PRI o del PAN. Pero la popularidad de Andrés Manuel como presidente, pues es bárbara, ¿no? Es del 70%. Lo mismo sucede con Lula, curiosamente, en Brasil.
tiene una popularidad, bueno, cuando salió de presidente, tenía una popularidad entre el 80 y el 90%, imagínense. Es que fue muy exitosa. Ahí sí se le alinearon los astros. Fue el tiempo de los commodities, de las materias primas, subieron mucho, manejó muy bien al país, lo había colocado en el grupo este de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y realmente a todos los quitó de la pobreza a 30 millones de brasileños. Fue todo un éxito, con un programa familia y de justicia social. Hay que decirlo, vean, yo analizo, yo no estoy tomando partido, además ni voto en Brasil, pero hay que ver aquí las tendencias y uno da su opinión al respecto. No tengo nada contra mi partido. Obviamente conocí a Lula cuando yo iba a los eventos de la globalización en La Habana, Cuba, invitado por Fidel Castro, pero esa es otra consideración. Yo ahorita estoy analizando, no estoy haciendo propaganda a favor de ninguno de los dos. Y vean, hoy está sucediendo un poco lo mismo con Lula, que no es lo mismo que regrese de nueva cuenta a sus 77 años, 20 años después, que cuando pues se fue del poder, ¿no? Hace 20 años tenía 57. Y hoy pues ya no tiene era un rockstar, tenía, pues imagínense, de 80 a 90%, pues es muchísimo como aceptación. Eso no se ve en el mundo, y menos hoy, en una época tan caótica en el que se está definiendo el nuevo orden mundial a partir de la singularidad escenificada en Ucrania. Pero hoy ya Lula, pues apenas rebasó el 50%, estamos hablando de una diferencia de 30 a 40%, se dice fácil, pero el Partido del Trabajo no siguió, no reflejó la popularidad de Lula. Tan es así que perdió en la primera vuelta la mayoría del Senado, la mayoría de la Cámara de Diputados y las principales gubernaturas, sobre todo la de Sao Paulo, donde ahí pierde mi casi paisano, porque él es sirio ortodoxo, de religión ortodoxa, Fernando Haddad, que había sido ministro de Educación tanto con Lula como Dilma Rousseff, fue candidato presidencial por el PT, pues no ha pegado mi paisano Fernando Haddad, esa es la realidad. Él es economista, quizás le falte el carisma que le sobra a Lula, y por eso pues, se pierde la muy importante plaza de Sao Paulo, el estado donde hay 41 millones de habitantes de los 215 que tiene Brasil. Entonces, vean, eso es importante. A ver, quizá ahí de nuevo me pones ahí para ver el subtítulo, a ver qué dice. Entonces dice una muy apretada victoria y es un testamento para, vean, qué importante, para la fortaleza persistente del bolsonarismo. Sí hay bolsonarismo, ya lo dijimos desde la primera vuelta, y esto se refrenda aún más sin Bolsonaro. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí está. Vean lo que dice el Financial Times. Triunfa también el bolsonarismo en Sao Paulo, en el estado más importante. Y ahí tienen ustedes Tarcisio Gómez de Freitas, que fue su anterior ministro de Infraestructura, obtuvo una victoria convincente ahí en Sao Paulo, que es el principal estado, que además creo que les da si no me equivoco, el 30% del Producto Interno Bruto. Es un poco como Barcelona, ayer lo estaba, no, como Cataluña, ayer lo estaba platicando, pues tiene el 20% de España. Y esto, precisamente, ahora Bolsonaro y sus aliados, pues tienen los 3 principales estados y ya controlan su partido, se llama el Partido Liberal, para que vean que los términos a veces ellos manejan ahí liberal, cuando en realidad es neoliberal, con Paulo Guedes, que es su ministro de Economía, que es un fanático del neoliberalismo, y que curiosamente empobreció a 30 millones de brasileños. Y ahí tienen ustedes que es lo que comentan. Esta niña se llama, bueno, esta persona, Mónica de Boll, que es una becaria del Peterson Institute for International Economics, que es muy serio, ¿eh? Yo antes leía mucho al Peterson Institute for International Economics en Washington, y comenta que sus desafíos son inmensos, porque Lula tendrá un tiempo muy difícil debido a la consolidación
de la extrema derecha en el Congreso y sobre todo en el principal estado de Sao Paulo. Entonces, imagínense un bolsonarismo con una presidencia una presidencia de Lula, que ahorita vamos a ver que no es tanto de izquierda. Vean, ahorita a mí por esos términos de izquierda ya me, pues de qué izquierda estamos hablando. Ahí, por ejemplo, estaba viendo y está circulando mucho en las redes, muy banal, de veras son retrasados mentales estos cuates que lo andan ahí viralizando, que ponen ahí un mapa de Latinoamérica donde prácticamente todo el mapa está de color rojo. Pues están equivocados, ni entienden que es la izquierda. Además lo hace un gachupín que viene de un partido que en España no le ha ido nada bien por sus corrupciones, pero no me quiero meter a eso. Ya lo que quiero decir es que está mal ese enfoque, porque hay muchas izquierdas. Vean, por ejemplo, la izquierda de Chile, pues es muy pro Estados Unidos, y ya ven por cómo se ha desplomado Boric. Eh, la izquierda de Colombia, pues no es nada hostil a Estados Unidos. Blinken, el secretario de Estado, acaba de hacer una gira tanto en Colombia como en Chile y le ha ido muy bien. La misma izquierda de Argentina, pues es muy diferente y se está desplomando a tal grado ahí que parece ser hay un payaso que está hoy encabezando las encuestas para la elección del año entrante. Es decir, también Argentina lo está haciendo. Es decir, no tiene dinámica, ¿no? Y además no contempla el porcentaje de triunfo de la izquierda. Hay varias izquierdas, que no es lo mismo que la izquierda de Andrés Manuel aquí en México, que fue contundente su triunfo, con otras izquierdas latinoamericanas muy entrecomilladas, donde pues apenas si ganaron la elección, casi en empate. Colombia fue el caso, para no perder el, el rubro, y ya no se diga ahora con Lula en Brasil. Ahora hay otras izquierdas que siempre lo he manejado, hay izquierdas disfrazadas, travestis, hay izquierdas políticamente aceptadas por Estados Unidos como son, está la de pues nuestros amigos, ¿no? De Honduras, de la familia Zelaya, pero también tienen otras que no acepta Washington, la izquierda que ellos le llaman radical, que es la de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿vale? Por eso yo ya no utilizo mucho los conceptos, yo me voy más a la dicotomía de globalistas contra soberanistas o nacionalistas. La siguiente, por favor. Y vean qué interesante pasó, algo pasó con Lula, que se tuvo que ir al centro del espectro político. Se pronunció en contra cuando se encontró con los evangélicos, que ya les dije que representan el 30% del país, se pronunció en contra del aborto, ¿escucharon bien? Y luego su vicepresidente, Geraldo Alckmin, pues viene del Opus Dei. Claro, la Iglesia Católica en Brasil sigue pesando mucho, es de las principales iglesias católicas en el mundo. Incluso es probable que el próximo papa provenga de Brasil. Yo creo que fue un error haber puesto en esta ocasión a un papa argentino, y no por las cualidades o defectos que tenga, tampoco me voy a meter ese tema, el Papa Francisco, sino más que nada por el peso demográfico que tiene la Iglesia Católica en Brasil. Quizás no sea el 70% restante del 30% de los evangélicos, pero sí fácilmente tienen un 60%, y quienes no lo crean, pues que vayan a Río de Janeiro y vean el Corcovado, el Cristo ahí en una de las bahías más bellas del mundo. Bueno, ahí tienen aquí, a ver, Giselita. Entonces hay muchos matices. Por eso a mí me gusta más que la elección de Lula se da en el marco. No me voy a meter tanto al análisis interno, que eso ya todo el mundo lo sabe. Al revés, yo me voy a ir al análisis geopolítico. Y no tiene que ver el análisis geopolítico con esta dicotomía muy banal, muy simplista, muy chafa, de izquierda a derecha. Y eso de poner el mapa en izquierda, de veras que no saben nada de política y no tienen matices. Entonces vean qué dice aquí el Financial Times.
dice que los presidentes Biden y Macron criticaron a Bolsonaro por haber permitido el incremento de la desforestación del Amazonas, que obviamente que eso benefició, ya saben ustedes a quiénes, ¿no? A todos los que tienen que ver con, pues, la venta de leña, etcétera. Entonces, de inmediato felicitaron a Lula, pero también lo hicieron Xi Jinping de China, también lo hizo Putin. Acuérdense que Brasil es miembro de los BRICS y además Lula es cofundador de los BRICS. Ahí es donde me voy a centrar más ahora. Si algo queda claro es que es el triunfo de los BRICS, aunque tampoco diría que Bolsonaro era enemigo de los BRICS. Bolsonaro tenía excelentes relaciones con Putin y sigue siendo la exportación, China sigue siendo el mayor aliado geoeconómico de Brasil en Sudamérica. Eso es estructural, no tiene nada de coyuntural, sea Bolsonaro o sea Lula. Es decir, hay el deep state, la profundidad del Estado, no el gobierno en turno, sino del Estado brasileño, de sus militares, pues ellos están a favor de una, pues yo diría, si no alianza, pues este manejo que se ha dado desde los BRICS, que es la principal cooperación de lo que se llama hoy el sur-sur global. Y a mi juicio, el líder más importante del sur global se llama Lula, que además tiene un gran manejo de política externa, cosa que no tuvo Bolsonaro. Ya ven que en el último debate, precisamente Lula le criticó pues que había abandonado el papel internacional de, de Brasil, cosa que Lula se manejó muy bien, y también Narendra Modi, la India, lo felicitó. Bueno, el mismo hindú, que hoy es primer ministro de Gran Bretaña, Sunak, felicitó también a Lula. Y ya no se diga una playa de mandatarios que no son de derecha, vamos a ponerlo así, de Latinoamérica, pues felicitaron a Lula. Alberto Fernández estaba feliz, leía Evo Morales, estaba contento, Andrés Manuel también estaba muy contento. Vieron ustedes la primera página hoy de La Jornada, la portada, prácticamente le dio toda la portada al triunfo de Lula. La directora del periódico La Jornada fue una gran entrevistadora cuando fue presidente Lula. Que Lula cometió un grave error, y yo lo recuerdo, eso lo hablé incluso con la directora de La Jornada en su momento. Se vio un poco cándido, como cuando le pregunta a la directora, ¿y usted no tiene miedo de tener algo así, no? De tener miedo de Globo, que es la televisora ahí, que es la Televisa de allá. Y dijo que no, que estaban bajo control, pues se equivocó. Porque si alguien hizo pedazos a Lula, fue precisamente el Globo o la Televisa de ahí. Bueno, ahí me sigo aquí, todas las felicitaciones, ¿no? Y Lula prometió hacer una deforestación cero. Eso le gusta mucho a la agenda del Partido Demócrata, con Blinken, con Biden y con John Kerry, por la cuestión del cambio climático. Pero obviamente no ha dado ninguna fecha. Y también prometió pues proteger las tierras de los indígenas. Hoy no sé dónde vi una foto, los indígenas estaban ahí felices con la elección de Lula. Pero no hay que subestimar el grueso apoyo que obtuvo el bolsonarismo. Bueno, entonces ahí tienen ustedes de que él comenta, aquí se comenta por el Financial Times, de que Lula redujo la destrucción del Amazonas. Ese va a ser uno de los puntos centrales de Lula, ¿eh? Por eso se va a volver un importante líder mundial. Incluso hoy lo comenta el brasileño, que es uno de los mejores geopolíticos del mundo. Él viene en el cuarto lugar en el ranking. Dicho sea con humildad y rigor, no sé por qué lo pusieron detrás de mí, porque yo me considero de menor tamaño que Pepe Escobar. Bueno, les agradezco, quizás porque imparto clases, ¿no? Y dos conferencias. Yo creo que hay una serie de parámetros de medición, cosas que no hace quizás
Pepe Escobar, pero hizo un artículo extraordinario en Asia Times y se los recomiendo ampliamente. Ya no tuve tiempo de ponerlo porque lo leí apenas hace media hora. Bueno, ahí les comento esto, la siguiente, y precisamente comenta Pepe Escobar que Lula va a ser uno de los grandes líderes de la multipolaridad. Se me hace extraordinaria esa definición. Y vean, The Washington Post, que es el periódico del establishment de Estados Unidos, del Deep State, con sus peleles, ¿no? Que ahí tiene de Latinoamérica, ampliamente conocidos. Y vean qué importantes. Ya saben que es de Jeff Bezos, que acaba de perder una fortuna ahorita en la baja de las empresas tecnológicas en la bolsa. Todavía no concede Bolsonaro no concede el triunfo de Lula. Va a seguir lo que hizo Trump. Ya ven que muchos lo han tildado desde hace mucho, que es el Trump de Brasil. Curiosamente, ahí está Steve Bannon, ahorita se encuentra en Brasil, que es el ideólogo de Donald Trump. Estaba viendo ahorita en el Daily Mail, estaba revisando, y hasta ahorita no había concedido Bolsonaro el triunfo de Lula. Hay temores, yo lo dije en la entrevista con Vicente Serrano, que los militares están auditando, más allá del Tribunal Electoral. Acuérdense que Bolsonaro es capitán, pero sus dos vicepresidentes han sido generales. Y usted, a ver, que ustedes, cualquiera que sepa algo de jerarquía militar lo entiende. ¿Cómo puede ser que un capitán le ordene a dos generales que son sus subalternos? Eso no existe. Eso les habla que sí hay una estructura militarista muy importante en el gobierno de Bolsonaro, con un esquema neoliberal financierista manejado pésimamente, por cierto, por Paulo Guedes, que es un fanático a ultranza de ese modelo. Yo creo que no está enterado Paulo Guedes de pues todo lo que han dicho Deutsche Bank, BlackRock, pues ya, eso, el mismo Financial Times, ya, estamos en la desglobalización. Ya el modelo de la globalización se acabó. Vamos a los regionalismos, eso lo hemos abordado aquí extensamente. Entonces, ahorita que estaba viendo al Daily Mail, que ya saben está muy ligado a Gran Bretaña, bueno, es de Gran Bretaña, todavía Lula no concedía el triunfo Bolsonaro no concedía el triunfo de Lula, y es más, están arreciando la toma de carreteras por los camioneros, que son los principales partidarios de Bolsonaro. Habían en 12 estados, 12 para que no se nos olvide, habían tomado carreteras los camioneros y parece que esto se está incrementando. A ver esto en qué sigue. Hay que tenerlo. Yo lo vi desde el viernes que se lo comenté a Vicente Serrano y hoy muy pocos, sobre todo los especialistas, ¿no? Sí están viendo de que existen dudas del voto electrónico y también la semana pasada había fustigado Bolsonaro que le habían dado más tiempo de radio a la campaña de Lula en su detrimento. Yo creo que esas demandas no van a ser tan importantes en el tribunal, ya el tribunal electoral, el INE de allá, ¿no? Que es mucho más serio que el de acá. Incluso yo diría hasta el voto electrónico es relativamente importante y se ha manejado relativamente bien. Ya hubo una impugnación en contra de Dilma Rousseff y no prosperó a nivel electoral. Lo que pasa es que es la primera vez que un presidente no puede reelegirse en Brasil desde que concluye la dictadura. Y esto como que le molestó demasiado a Bolsonaro, que sí cuenta directamente con el apoyo de Donald Trump y sobre todo de su ideólogo que ahora se encuentra en Brasil, que es Steve Bannon. Bueno, aquí vean, ahí está, el anterior estratega de Trump, Bannon, Stephen, no es Stephen Bannon, aquí se equivocó, o yo estoy equivocado, o será que a los Stephen les dicen Steve. Bueno, alguien que sea ahí muy de cultura estadounidense que me diga, que me corrija. Entonces, comentó al portal Fola de Sao Paulo, dice, se debe hacer un conteo ballot by ballot, ¿no? Urna por urna. Están pidiendo el conteo urna por urna.
aunque tome 6 meses. Y, entre tanto, el presidente no debe dejar el poder. Vean, yo aquí emito mi hipótesis. Nunca creo se había dado como ahora que los dos principales países del hemisferio, continente, como le quieran llamar, Estado americano, tuvieran una elección con 8 días de diferencia. Una primera hipótesis, porque a mí no me gusta ser determinista, yo manejo más escenarios. Un primer escenario sería que el equipo de Trump en Estados Unidos, a todo su equipo, a todos sus estrategas, les convenga alargar la elección, toda la controversia de la elección en Brasil hasta después del 8 de noviembre, para que no afecte el resultado en Estados Unidos. Fíjense que cómo se da esta interconectividad que no se había pensado. Incluso se maneja mucho, la gente de Trump lo dice abiertamente, de que Biden, Blinken, Victoria Nuland, vicecanciller o la vicesecretaria del State Department, la Secretaría de Estado, que es la Cancillería estadounidense, pues no se reunió cuando visitó Brasil en abril con Bolsonaro y dio a entender que el voto electrónico era de los mejores del mundo. Estados Unidos no lo tiene completo. En Estados Unidos cada estado tiene su manera de hacer el conteo electoral, pero en Brasil sí es completo. Yo incluso recuerdo que en una ocasión Jimmy Carter había comentado que el voto electrónico más perfecto del mundo era el de Venezuela. Ahí se los paso al costo, lo pueden googlear. La siguiente. Es muy interesante esto que estoy manejando, ¿eh? Entonces aquí no me preocupa tanto el tribunal electoral, sino que los militares en un escenario alterno digan, pues sí hubo fraude electoral, y imagínense la que sigue. Ahí por eso va a ser muy importante seguir. Usted me dice, bueno, ¿qué barómetro seguirías? Pues la Bolsa de Valores de Sao Paulo, el Bovespa, ese llama la bolsa de Sao Paulo, el Bovespa, que por cierto ayer en la noche sus futuros se habían caído 10%, hoy en la mañana se estaba cayendo 2%, y luego ya se recuperó y andaba en 1.3 de incremento. Yo esa sería mi manera de ver. Y ver también todas las negociaciones tras bambalinas pues, que se están escenificando. ¿Por qué razón? Porque Bolsonaro, como su familia, tienen investigaciones penales o criminales, como les quieran llamar. Quizás eso sea parte de su negociación, no lo sé. En Brasil es un país sui generis, sabes que Lula estuvo también en la cárcel casi 2 años y luego el mismo juez que lo entambó, Moro, pues hoy es senador de parte del Partido Liberal de Bolsonaro. Que por cierto hay un grupo dentro del grupo de Bolsonaro, sus aliados, que están aceptando ya el triunfo de Lula, entre ellos el que es el presidente de la Cámara de Diputados. Pero el Senado no, ¿eh? El problema, síganlo, ¿eh? No se pierdan en la Cámara de Diputados. Sigan al Senado, sigan la bolsa, sigan la reacción del expresidente Trump en Estados Unidos, y hay que seguir muy de cerca a Steve Bannon porque es el verdadero estratega del trumpismo en Estados Unidos. Bueno, la siguiente, y aquí tocamos varios temas importantes. Pocos medios han manejado lo que el Washington Post, y también ahorita lo manejó Daily Mail. Lo digo con humildad y rigor, yo lo empecé a manejar, pues lo leí, lo había leído en The Washington Examiner, lo había leído hace a la mitad de la semana, no gran que porque yo me sé mucho de elecciones de Brasil, lo que es que hay saber leer también. Entonces sí manejaron esto de la auditoría de los militares, y ahí podemos tener una sorpresa, a ver, los militares de Brasil, que es un cuerpo muy poderoso, qué van a opinar al respecto. También hay que ver a quién va a poner Lula, que ya se cargó al centro, se los digo abiertamente, con su vicepresidente, con Alckmin, que es del Opus Dei desde el punto de vista teológico, y también desde el punto de vista pues, de la agenda de esa famosa izquierda, pues está en contra del aborto, precisamente para seducir a estos evangélicos. Será más interesante adelante
ver cómo votaron los evangélicos en Brasil. Yo creo que hay dos votos, a nivel ya no estatal, yo me refiero a nivel presidencial. Será fascinante ver esa votación. También cómo votaron en Minas Gerais, estaba viendo yo. Ahí fue, saben ustedes, el sábado, que dice Steve, es como el diminutivo de Stephen. Ah, ya. Entonces en el Washington Post no lo quieren a Steve Bannon. Esto nos dice Javier Moreno, te agradezco. Bueno, el, porque siempre le ponían Steve Bannon. Entonces me llamó la atención que sean muy duros los del Washington Post con Bannon y le han puesto Stephen, ¿no? Y aquí tienen ustedes de New York Times, también que está diciendo, esto es reciente, que hace como, ¿qué será? Hace como 2, 3 horas. Todavía no ha concedido su derrota, están esperando cuál va a ser la respuesta de Bolsonaro, lo que estamos diciendo. Eso es importante. Entonces, esta consideración de que se cargó al centro es importante, pero es más relevante a quién va a poner como su ministro de Economía. Ahí le llaman ministro de Economía, como Paulo Guedes. Pues va a ser un Paulo Guedes bis, porque, pues bien, imagínense, bien, él fue el gobernador del Banco Central con Lula en su primera etapa del 2003, viene del Bank of Boston, luego que se transmutó en Bank Fleet of Boston, ahí duró la mitad de su vida Enrique Meirelles, que tiene 77 años de edad, curiosamente. Casi 40 años de su vida la pasó en el Bank of Boston, ya sea en la misma Boston o luego en, eh, en Brasil. Y eso pues les va a indicar cuál es el camino a nivel financiero que va a seguir Lula. Pues va a ser un neoliberalismo que no se atreve a decir su nombre. La siguiente, por favor. Bueno, ahí lo tienen. Todavía no ha pedido Bolsonaro información de las inspecciones de las máquinas electrónicas de parte de los militares. No lo confundan, ¿eh? Una cosa es lo que dijo el Tribunal Electoral y otra cosa son los militares, ¿eh? Que ellos ya habían empezado la auditoría, la había pedido para la primera vuelta Bolsonaro, porque acuérdense que aún las encuestadoras pues lo ponían 10 puntos abajo, fue flagrante. De nueva cuenta se vuelven a equivocar las encuestadoras. Bueno, y eso de encuestadores, ¿quién paga más? Dime qué porcentaje quieres, pero me pagas en proporción. A ver, ponle esta, Giselita, dale relieve, por favor. Bueno, ahí está, ya está en manos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué les parece? Las inspecciones. Y lo dice el New York Times. Entonces, en Estados Unidos, la extrema derecha de Estados Unidos está protestando lo que ellos están llamando el hurto de la elección en Brasil, en manera similar a lo que sucedió con Biden en 2020. Y luego ya ven que dio lugar al 1 de enero. Por eso les decía, esa conexión no la teníamos presente de estas dos elecciones con el asunto eh, entrecomillado, yo no tomo partido en esto. Yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, del fraude electoral. Que obviamente sí existen algoritmos, tampoco seamos niños, ¿no? Pero pues sería dramático que un tribunal electoral pues participe en un fraude, ¿no? Pues ya, quiere decir que es el estadio en el que se encuentra la pseudodemocracia. La siguiente, Giselita. A ver, ahí está. Stephen, también, ya ven, el New York Times no quiere tampoco, pues sí, son prodemócratas, no quieren a Steve Bannon, que había dado una entrevista en un portal de extrema derecha o right wing, pues aquí no dicen extrema, es right wing, just right wing, que se llama Rumble. Dice, tenemos que superar el voto de las máquinas. Tenemos que encontrarnos pues en el recinto de cuento de votos, ¿no? Ya saben, voto por voto,
Que eso lo habíamos vivido entre Andrés Manuel López Obrador y Calderón, que le regalaron la elección, ¿no? Salió con .5, imagínense, con eso le dieron el triunfo. Pues lo único que hicieron fue atrasar la tendencia de la historia. La pudieron atrasar, ¿qué? 12 años y luego ya. Ahora, ¿cómo detienen a la 4T, que está en vías de ser 5T? Bueno, ahí lo tienen, ya lo que comenté. La siguiente, por favor, ya para irnos a preguntas y respuestas. Eso es de Sputnik. Sputnik la vi muy contenta con Lula, ¿eh? Bueno, pues son miembros del BRICS. Dicen, hay inmensas felicitaciones a Lula por haber ganado la segunda vuelta. Y eso que Rusia se lleva bien con Bolsonaro. Ellos no se meten, son pragmáticos, no ideologizan las elecciones. La siguiente, por favor. Y sobre todo con Brasil, pues Brasil es un megapaís. Y vean, China igual, ¿eh? Estaba leyendo pues esos dos artículos. En la primera, Xi felicita a Lula y dicen, esto va a suavizar las relaciones bilaterales, que de por sí no eran malas, pues, tenían excelentes intercambios comerciales, ya les dije en qué ámbito. Soya, por ejemplo, Brasil, el país que más le vende soya es a China. Y así por el estilo, ¿no? Y luego aquí también el editorial del Global Times, que es el portal oficioso del Partido Comunista Chino, pues comenta cómo se van a desarrollar más las relaciones China-Brasil y le da mucho hincapié a los BRICS. La siguiente, Giselita, por favor. Y este es de Wall Street Journal, vean. Lula promete prosperidad. The Wall Street Journal es más cercano al Partido Republicano. No necesariamente es pro-Trump, son pro-republicanos, pero no pro-Trump necesariamente. Y promete prosperidad, pero enfrenta peligros económicos. Vean, yo de todo lo que leí, sobre todo anoche, que llegué ya tarde a la casa y lo estaba viendo, estaba leyendo la prensa alemana, italiana, etcétera, y el común denominador es que el país está dividido. Creo que tú ibas a poner una gráfica, ¿no, Giselita? De cómo votaron en forma dividida. A ver, y aquí comentan que el Producto Interno Bruto va a crecer menos que 1% el próximo año, ya que China está también creciendo poco debido a su decaimiento relativo, ¿no? Entonces, vean cómo a mediodía, ya las acciones brasileñas habían subido 0.8 en Sao Paulo. Mientras que el real, al revés, la divisa de Brasil se había fortalecido 1.3 frente al dólar. Quiere decir que a mediodía, es decir, hace, ¿qué serán? 5 horas, no había tanto pesimismo de parte de los mercados. Sobre todo ustedes saben que Sao Paulo pues, es muy importante. Y eso que está en manos de los pues, adversarios de Lula. Los que sí perdieron fueron las empresas estatales tipo Petrobras, porque la quería privatizar Paulo Guedes, que es el ministro de Economía ultra neoliberal de Bolsonaro. Y hay otros sectores que sí les fue muy bien porque creen que les va a beneficiar las políticas de Lula. Unas, por ejemplo, sobre todo las políticas para reducir la desigualdad social, como son en los rubros de educación, vivienda y construcción. La siguiente. Y vean, este es el político colombiano, amigo mío, allá me puso esto, él con esta visión interesante, ¿no? Porque subdivide la cuestión de izquierda. Lula es un hombre de sólidas convicciones, pero en sus 8 años de poder no logró cambiar las estructuras del poder económico ni militar de Brasil. Siempre fue un presidente popular de centro izquierda,
presidente popular y un político de izquierda radical. Fíjense qué interesante concepto de este político colombiano, Yesmil Pérez. La siguiente, Gise. Y vean, era lo que les decía el geopolítico brasileño Pepe Escobar. Les recomiendo ampliamente su artículo de hoy en Asia Times. Brasil será uno de los líderes del nuevo orden multipolar. Yo estoy de acuerdo, totalmente. Yo creo que esa parte a Bolsonaro sí le faltó, asentar más, pues lo que es Brasil. Pues Brasil es un gigante, es el mayor gigante de Latinoamérica. Lo que sea, lo que sucede en Brasil se va a reflejar en toda Latinoamérica. La siguiente. Y hay otra de Sputnik que ahí decía, bueno, cómo se volcaron los presidentes de Latinoamérica, sobre todo los de la llamada izquierda, la políticamente correcta y aceptable y aceptada por Washington. Pero también lo felicitaron los de los que no quiere Washington, que es el triángulo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Y se habla mucho de que Lula va a jugar mucho la carta regional. La primera visita que va a hacer es Argentina. Curioso. Y uno de los tweets de más efusivas felicitaciones provino de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, y luego va a visitar Estados Unidos. Ojalá que, bueno, esa va a ser interesante porque yo creo que ahí lo tiene que medir muy bien Lula, porque dependiendo en 8 días del resultado de la elección, puede ser una pérdida de tiempo, si es que va a ver al perdedor. Pero si va a ver al vencedor, pues ya toma otra dimensión. Además, Lula toma las riendas del poder, si es que no sucede algo inesperado por la no aceptación de su triunfo por Bolsonaro, él toma el poder el 1 de enero. Y ojalá y Andrés Manuel pues lo invite, ¿no? Yo creo que en México, la izquierda mexicana, me consta, siempre ha querido mucho a Lula. Desde Cuauhtémoc Cárdenas, el mismo Andrés Manuel, toda la izquierda mexicana en general, siempre han querido a Lula, ¿no? Pues imagínense, él estuvo 2 veces en el poder, 2 mandatos, y luego estuvo 20 años dando gira, bueno, antes de que lo encarcelaran, ¿no? Por 2 años, pero es una persona muy popular con la izquierda mexicana, eso también hay que reconocerlo. Entonces sería una oportunidad de que el presidente López Obrador lo invite. Bueno, pues yo creo que ahí nos quedamos y vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Les comentaba precisamente que una de las consideraciones que se está manejando, eso lo leí en Sputnik en español, ya saben que Sputnik, como tiene muchos idiomas, maneja mucho los regionalismos. Entonces, Sputnik en español no es igual que Sputnik en francés o que en inglés o que en árabe. En Sputnik en español le da mucho juego que Lula va a fortalecer los regionalismos, sobre todo lo que es el CELAC, ¿no? Todo lo que es el Mercosur, que estaba totalmente anestesiado o aletargado, como le quieran poner, y parece ser que esa va a ser una de sus consideraciones, estimular la integración regional. Bueno, ya les hice el resumen de varios rubros, yo ya les di también mi muy humilde opinión, etcétera, etcétera, que incluso me adelanté al resultado desde el viernes. Bueno, empecemos, Gisela. ¿Qué quieres opinar, Gise? Ibas a poner, dices, ¿no? Una que cómo votaron, me dijiste. Yo ahí vi una, creo que era de Deutsche Welle. En Alemania y Francia siguieron mucho la elección de Brasil, ¿eh? Pues tienen grandes Sí. relaciones con Brasil, ¿no? Muy bien, adelante. Ah, mira, ahí tienes eso. Bueno, sí, exacto, este es el mapa, lo saqué de Bloomberg, que es un buen gráfico. En general, nada más los puntos importantes, ya los habíamos mencionado en el video anterior, pero los puntos importantes de esta segunda vuelta es que la población con bajo ingreso y baja educación vota por Lula da Silva, pues esperando estos planes, ¿no? De justicia social y de apoyo. También la parte
la gente que vive en el Amazonas también, vota por Lula da Silva por esta promesa de cuidar el territorio, y principalmente la parte, de la clase media, clase alta, fue la que votó por Bolsonaro, pero como tú bien señalas, aquí se ve en este mapa queda, Brasil dividido en 2 propuestas políticas, eh, y bueno, pues gana con un pequeño margen, Lula da Silva. Un punto también interesante que tú ya habías, mencionado y me gustaría rescatarlo es la parte del deep state, o sea, Brasil se forma con grandes estructuras, de gobierno y militares, en donde muchas de las políticas que ya adopta o que ya tiene difícilmente van a cambiar. Entonces, ahí también, la parte de Lula y darle un nuevo ímpetu a esta integración regional de Sudamérica es importante, porque eso lo había dejado de lado, Bolsonaro, pero un matiz importante es que Bolsonaro nunca diseñó a los BRICS, o sea, esa fue política eh, desde estructural, o sea, Brasil con los BRICS tiene, tanto con Lula como con Bolsonaro, tiene intereses muy grandes. Y también la relación con Estados Unidos también creo que no cambiaría radicalmente. Me parece que los dos eh, presidentes o los dos candidatos tenían una relación relativamente cordial con Estados Unidos y ninguno pues se aproxima a esta idea de querer cortar algún tipo de relación con ellos. Entonces creo que estas grandes ideas o políticas o estructuras pues se van a seguir manteniendo vigentes. Esos serían los puntos Sí, a ver, deja que el me mapa, gustaría. fíjate que me llamó la atención. Había Ujú. un río grande do norte y do sul, ¿no? Uno del norte y uno del sur. El del norte votó por Lula, porque ahí él nace en una provincia ahí, Perna, no sé qué se llama, nunca me la aprendí. Pernambuco, Ujú. creo, que alguien me corrija. Y el Río Grande do Sur, do Sul en portugués, votó por Bolsonaro. Y toda la región de Río de Janeiro, de Sao Paulo, pues si me nada más Sao Paulo hay 41 millones, y ahí pierde mi paisano, bueno, es sirio más que libanés, y por más de 10 puntos de margen, en el estado de Sao Paulo. Muy bien, Giselita. Pues ya empecemos con las preguntas y respuestas. A la orden. ¿Tienes Perfecto. muchas, pocas? ¿Cómo están? Pues hoy sí hay muchas preguntas justo relacionado con los BRICS, muchas preguntas al respecto, pero bueno, mencionan o la podemos sintetizar en la siguiente. Doctor Alfredo Jalife, la elección de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil fortalecerá más a los BRICS, es decir, Brasil se Sí, meterá más en este tema. sí, sí. BRICS va que vuela, ¿eh? E incluso viajó el presidente de Sudáfrica a Arabia Saudita y ya quieren entrar a los BRICS, Arabia Saudita, inaudito porque pues, Arabia Saudita, el gran aliado de Estados Unidos. También Argentina ya pidió formar parte de los BRICS. Ahí va a pesar, como el anfitrión es Sudáfrica, ellos tienen siempre el anfitrión tiene derecho a candidatear a alguien. Yo pienso que, esa es mi humilde opinión, que Sudáfrica va a candidatear antes a Arabia Saudita, que a Argentina, porque van a esperar la elección de Argentina, que desgraciadamente no se vislumbra que le vaya bien a la izquierda, de allá. Entonces imagínense, va ganando un payaso, ahí estaba en una encuesta en Sputnik, literalmente un payaso militarista, neofascista, nazi, todo lo que le quieran poner de negativo. Muy bien, pero sí, los BRICS van a empezar a volar. Incluso en México se empezó a manejar que México estaba coqueteando con los BRICS. Yo no supe tal cosa, pero me llamó la atención que México se dijera, no, nosotros no queremos formar parte de los BRICS. Yo creo que pusieron muy nervioso a los Estados Unidos el que hayan sacado esa nota. Alguien la sacó, ya no recuerdo quién. No fue oficial, pero se manejó. Muy bien. Bueno, los BRICS, a ver si hago memoria, estamos hablando que los BRICS tienen casi el 40% del PIB global, si no me equivoco. ¿Tú crees alguien que nos ayude ahí googleando? Vean cuántos, y nada más sumen lo que es China e India,
Pues creo que tienen casi la mitad de población del mundo. Ya olvídense de kilometraje. Nada más con, a ver, con Rusia, 18 millones de kilómetros, más China, 9, ahí tienen 27 millones de kilómetros cuadrados, más la India, que es un país de casi, no sé, creo que, ¿qué andará la India? Es un país muy poblado, digo, más de gran extensión, póngale unos 5 o 6, creo, 5, creo. ¿Qué estábamos? Que dije, Rusia 18, más China 9, estamos en 27, más 5, 32, Brasil unos 8, 40, imagínense, 40 millones de kilómetros cuadrados, y todavía no puse a Sudáfrica. Es una monstruosidad los BRICS. Tienen más, si realmente fuese el PIB de ellos, y eso que Brasil bajó su PIB, si tuviesen un PIB de mayor, pues imagínense, pero es mayor ya en esos momentos, con todo y que Rusia dicen que le va mal y que no sé qué, que Estados Unidos que anda en 25 millones, trillones, perdón, millones de millones. Los BRICS andan en 40, el doble casi. No hay que tomar muy en serio a los BRICS. Yo creo que ese es el punto geopolítico nodal de Lula, que lo entiende bien porque él fue cofundador. Y no estas vaciladas que ahí te pintan que está de rojo el continente. Más que lo ven a hacer un gachupín ahí de quinta, que es un perdedor que pues, perdieron en España. Nos vienen a dar clases a México. Bueno, ya, es un embrión ese cuate. Bueno, sigamos. Siguiente pregunta. Mencionan, doctor, ¿usted ve a Lula débil? Bueno, lo veo débil al interior, sí. Al exterior, muy fuerte. Fíjate qué paradoja, ¿eh? A Lula lo veo como uno de los más fortalecidos líderes del mundo. Así lo veo. A nivel exterior, esperemos que la inteligencia de los militares de Brasil, que lo son, también la inteligencia de Celso Amorín, que es su gran asesor en política exterior, y luego la escuela de Itamaraty. Itamaraty es donde se forman pues toda la escuela diplomática de Brasil. Desgraciadamente en México la teníamos con la Matías Romero y han llegado, bueno, ¿para qué les cuento? Y no quiero hablar de ahora, mejor me callo. Con mucho gusto hablo de la cuestión diplomática de ahora, pero hasta el 2025. Antes no, porque tampoco hay que patear pesebra y no le voy a dar carroña a la oposición cavernícola y coprolálica. Bueno, muy bien, sigamos. Entonces, fíjate, es interesante, muy buena pregunta. Al interior, muy débil, así, sumamente débil. Pues no va a poder controlar el Congreso. Por eso nosotros en México debemos saber, para empezar en México no hay polarización, que ya no enloquezcan con ese término, sépanlo usar, por favor. Luego, la segunda, tenemos, a veces aquí se flagelan de más, sobre todo los medios del viejo régimen, no le dan ni le agradecen al presidente López Obrador ni a su secretario muy capaz de gobernación, Adán Augusto López Hernández, que hay que, cuidado, él estudió ciencias políticas en la Sorbona de París, que no lo alardee es otra cosa, es una gente capacitada en la teoría y en la práctica, que hay que agradecerles, nos están dando gobernabilidad, cuando en la mayor parte de los países del mundo, del llamado occidente, no la hay. Pues vean Brasil cómo está, dividido en dos. Nosotros no tenemos esa división, para nada. Una cosa es el control de los viejos medios del antiguo, del añejo régimen, eso, pero en realidad la popularidad del presidente es 70%, es brutal. Aunque no se refleje en Morena como partido, que anda en 35, 30. Pues de todas maneras, es mucho mayor que la de su doble de sus dos siguientes seguidores. Muy bien, eso a veces no lo analizamos. Yo ya veo, hay mucha autoflagelación en México. Vean, yo que viajo mucho, incluso no, ¿para qué les hablo del Líbano? Yo hasta ahí tengo intereses. ¿Para qué les hablo? Se acaba de ir mi primo, que fue presidente 6 años, el general Aoun.
Yo soy más amigo, la verdad, que de mi familia y de mis amigos. Fue lo peor de lo peor. Despedazó al país de este tamaño. Pues, será muy mi primo y todo, pero no sirve. Lo que no sirve, no sirve. Vamos a ser críticos. Tenemos que mejorar al planeta, no a mi familia o a mis amigos. Entonces, ya son intereses muy sórdidos y peculiares. Bueno, adelante, Giselita. Pero Ujú. esa parte sí hay que saberla agradecer y no lo sabe cacarear la 4T. No lo cacarean. No sé qué opinas tú, Giselita. Oye, vean cómo está Estados Unidos. Ese país está polarizado. Vean cómo está Francia, vean cómo está Gran Bretaña, vean cómo está Italia, vean cómo está Suecia y ya, me paro. Síguele. ¿O qué Bueno, pues quieres decir? justo relacionado con esta pregunta hay varias y la siguiente mencionan, ¿qué opciones, tiene Lula para aumentar su poder político? Mira, pues negociar. Fíjate, su discurso de ayer fue extraordinario. No fue un discurso de un vencedor. Dijo, yo soy presidente de todo Brasil. No hay dos Brasil. Muy bueno el discurso. Y obviamente se ha jalado al centro, no nada más en el discurso. Lo hizo, ya les dije, están pensando en Meirelles, Enrique, pues viene del Fleet Boston, pues ya me dirán ustedes si es neoliberal o no, que es el segundo acreedor de Brasil después de Citigroup. Se dice fácil, es decir, Brasil es una potencia hecha y derecha. Yo me acuerdo desde Nixon, cuando no sabía yo mucho de política en la década de los 70, me acuerdo que Nixon decía, América Latina será lo que será Brasil. Y sigue vigente ese axioma. Y hoy Lula, a nivel externo, sí va a ser el líder indiscutible del continente americano, de Latinoamérica. Indiscutible. Porque tiene esa fortaleza, están en los BRICS, tiene muchos manejos ya, tiene mucha experiencia en relaciones internacionales. Es muy bueno. Pues yo, imagínense, yo lo conocí cuando era sindicalista, líder sindicalista, iba a las reuniones de globalización que nos invitaba Fidel Castro. Esa es la experiencia que tiene. Y si no, tú no puedes hacer a, un, a una personalidad de este tamaño como Lula de un día al otro. Y si formas a alguien de un día al otro, pues va a mostrar más rápido el cobre. Vas a notar su incapacidad de inmediato, su ineptitud. Por ejemplo, eso Bolsonaro no lo supo hacer, lo tengo que reconocer. Le faltó creatividad geopolítica, el manejo con Sudamérica. Creo que no visitó a nadie en Sudamérica, si no me equivoco. Todo un tema, ¿eh? Pero de que sí pegó yo diría, su postura conservadora, también pegó, atrajo mucho. Lo de su tercera esposa es importante por ser evangélica, todo el voto evangélico. Tiene a sus dos hijos en el Congreso, a Flavio y a Eduardo, que son sus sucesores naturales. Es decir, no den por enterrado el bolsonarismo, ¿eh? Yo por eso esas mapitas ahí, de todo en rojo, pues hay un embrión, se le ocurrió poner eso, y ahí lo andan viralizando en redes. No hay espíritu crítico. Muy bien. ¿Qué más, Giselita? ¿O me vas a hacer una pregunta? Bueno, ¿O nada quieres más comentar algo? ¿No quieres un comentar algo? comentario, sí, respecto a eso. Un comentario es que, uno de los retos que tiene Lula es cómo conformar un gabinete, pues, que no sea tan dividido y que pueda conciliar ciertas partes, y como tú lo mencionas, pues, se iría como a un centro, un discurso más Centro centrista, izquierda, más ¿no? de ujú, En unas áreas neoliberal, fíjate lo que son las ujú, cosas, la cuestión exacto. financiera. En Ujú, el área económica, no. La geoeconomía, yo ahí lo veo muy BRICS, porque los BRICS es un conjunto geoeconómico con económico, visión geopolítica. Es que esos exacto. matices hay que entenderlos. Y Ujú, luego, pues, obviamente, la política interna, pues ya vimos a nivel religioso, oye, tienes el 30%, se dice fácil de evangélicos, pues ya coqueteó con ellos y rechazó el aborto. Se dice fácil, ¿eh? Que un líder de ujú, izquierda del tamaño de Lula haya renunciado al aborto, y yo creo que eso le dio el triunfo, ¿eh? Por eso va a exacto. ser muy interesante
el voto de los evangélicos. Ojalá que alguien lo investigue, que alguien nos los mande y si quieren un día discutimos eso. No hay que perder de vista lo de los cristianos sionistas, esa alianza de Israel con los evangélicos de Estados Unidos, que ya se expandió a Brasil, que la vamos a ver en México. Remember me, acuérdense de mí, yo sé lo que les digo. A veces que hay estados ya en el sur de la República que son evangélicos en su mayoría. Y ahí obviamente si están bien asesorados, pues van a ver esta jugada y sobre todo de cara a los resultados del 8 de noviembre. Ya ven, aquí dimos 2 escenarios. Si quieren los repito para el 8 de noviembre. Bueno, uno es en la Cámara de Representantes ganan los republicanos de 20 a 25%, a 25 escaños. Primer escenario, dije, y vean que estoy siendo moderado, para que vean que yo controlo mis emociones y ya no se diga mis vísceras. Bueno, el empate en el Senado, y si hay empate en el Senado, desempata Kamala Harris como vicepresidenta y mantienen la mayoría en el Senado los demócratas. Pero ya tiene un problemón ahí Biden, a sus 79 años que va a tener. Pues viene el impeachment en la Cámara de Representantes, viene toda la investigación de la famosa laptop de su hijo Hunter y otras cosas más. Si no se hagan que está tan serio. Segundo escenario. Y ahí se van, Entonces me preguntan cómo le va a hacer esto. Yo le daría, fíjense, le daría 50 por 50-50. El segundo escenario sería gana la Cámara de Representantes y ganan el Senado los republicanos. Les doy 50-50. Y todavía voy a poner un tercer escenario, pero ese es que ya no te da para el cero, ¿no? Pues aunque no lo crean, hay que ponerlo, porque esa es la tarea con los que hacemos escenarios. Ganan los demócratas Cámara de Representantes, no lo veo para nada viable, y el Senado, ya sin el desempate. Impossible. No la veo. A ver, lo estoy diciendo los dos, Cámara y Senado. Conste que se los adelanté 8 días antes. Vamos a tener un programa especial, recuérdenlo. Ya aceptó un gran comunicador de Los Ángeles, va a estar con nosotros en el especial del martes, un gran comunicador de Los Ángeles. Va a estar, ya aceptó Vicente Serrano, colaborar en parte del programa. Y tenemos a varios millennials, ¿no, Giselita? Y luego daremos los datos de cómo va a estar el martes 8. ¿A qué horas piensas, Sí. a qué horas vamos a empezar? ¿A las 9 o a las 10 de la noche? Pues, Hora de bueno, México. sí, a las 9 empezamos, no sé. ¿Crees? 9 ya vamos a tener tendencias fuertes, ¿no? Entonces a las 9 empezamos. Muy bien. Sigamos. ¿Cuántas Okay, preguntas bueno, tienes ya para no atarnos tanto? la siguiente pregunta mencionan, la diferencia pírrica que usted menciona se debe a la fragmentación de la iglesia y las religiones en Brasil. No, lo pírrico digo es que gana Lula, pero también gana el bolsonarismo. Eso es lo pírrico, a eso me refiero. Y también están divididas las iglesias, sin duda. Los evangélicos 30%. No sé ahora, yo hace ojo de buen cubero, los católicos de Brasil han de andar en 60%. Sino que alguien lo googlee y que nos los envíe. Muy bien, síguele, Gise. ¿Cuántas más me vas a hacer? No sé, unas 3 preguntas más. Bueno, Bueno, esta ¿tú no también es quieres muy hablar recurrente. de todo lo que hemos dicho? Bueno, justo relacionada con esta pregunta, sí me gustaría comentar algo, que es la Bueno, siguiente. Menciona, doctor Jalife, ¿qué efecto tiene la victoria de Lula en México, en Estados Unidos, o si beneficia o afecta esta victoria a China en Latinoamérica? a China sí le beneficia. En México sí estaba contento Andrés Manuel. La izquierda mexicana se beneficia con Lula. Es la izquierda inteligente. Fíjate que yo estaba pensando hasta en un título cómo ponerle. Lula es la izquierda inteligente de Latinoamérica. Juega a la geopolítica. No lo vean en forma aldeana. Si lo van a ver izquierda-derecha en forma aldeana, ya se perdieron. Eso es, déjenselo a ese embrión que anda ahí con su mapita
lo anda viralizando, que además ni es mexicano, se meten aquí, nos ven a dar lección, nos siguen vendiendo espejitos, nada más que nosotros no se los compramos. Antes nos vendían espejitos, ahora ya nos traen tweets. Demencial lo que les estoy diciendo. Entonces, aquí sí, a Andrés Manuel le beneficia, pero también le marca una pauta de que es una izquierda moderada en Brasil. Es decir, si ustedes me obligan a hablar, que no quiero hablar de más, los radicales de izquierda en México son los perdedores. Eso no les beneficia en absoluto. Son la izquierda moderada de la 4T, el mismo Andrés Manuel, que es un moderado de izquierda. A veces con un discurso, ya saben, pues él es muy inteligente, él sabe manejar su discurso y a qué hora lo hace. Maneja muy bien el contexto, es un genio en eso de la política doméstica. Pero sí, yo diría la izquierda radical, yo diría la cual diríamos la jacobina trasnochada, antihigiénica, toda esa es la gran derrotada. Y ya no se diga la derecha mexicana. Y en Estados Unidos, bueno, si pierde Bolsonaro, yo diría se dividiría, yo tampoco sería ahí tan tajante. A nivel presidencial le beneficia todo el esquema del cambio climático a Biden, a Blinken, a John Kerry. A nivel geoeconómico no, porque las relaciones con China, pues como cuando China se está peleando con Estados Unidos, cuando Rusia se está peleando con Estados Unidos, cuando India no entra al juego de Estados Unidos. Por eso los BRICS es clave, ¿eh? Y ahí la postura de Lula. Por eso esa dicotomía barata ya, de izquierda a derecha, pues vean, la hemos despedazado en 2 segundos. Entonces depende del tema y hablamos. Entonces, a nivel geopolítico es una cosa, a nivel económico es otra, a nivel ideológico es otra, a nivel religioso. Son varios niveles. Y Lula, hay que reconocerlo, es un mago de la política internacional. Porque además tiene una gran escuela, que es la de Celso Amorín y la de Itamaraty. Desgraciadamente, Bolsonaro no le hizo caso a esa gran escuela de Itamaraty. Muy bien. ¿Otra más o 2 más? 2 más. Y justo relacionado con lo que ¿Tú quieres decir mencionas. algo de lo que comenté? Eh, no, justo nada más, esta pregunta se me hace muy pertinente, que relacionado con lo que mencionas, que Bolsonaro no le dio pues su lugar a esta escuela de política exterior, preguntan si qué papel juegan los militares en Brasil. ¿Ellos tienen la última palabra en política exterior y en economía en Brasil? No, yo diría los militares es el deep state. Pesan muchísimo. Vean, ustedes, hay algo que deberían saber. Brasil puede crear su bomba atómica, pero se lo prohíbe la Constitución. Incluso hubo un grupo que estuvo coqueteando con fabricar su bomba atómica y luego ya se calmaron. Pero los militares de Brasil son de primer nivel, no hay que subestimarlos. Es que vean, en Latinoamérica también los militares son muy diferentes. Vean, por ejemplo, Chile y Argentina son la aristocracia. Tienen formación prusiana. También en Brasil. En México, les doy el ejemplo, que no va a pasar hablando de 30 y pico de países. En México viene del pueblo. Los militares mexicanos vienen del pueblo. La mayoría, no estoy hablando de las élites formadas, que también han de provenir de ahí, pero luego se van formando y se educan. Pero lo que es la mayoría de los batallones y lo que son los soldados, pues vienen de Oaxaca, Guerrero, Chiapas. De ahí vienen. Casi estaríamos hablando de un 80%. No vienen del norte, cuidado. Del norte vienen pocos. Más que nada, yo diría, la élite educada es la que proviene relativamente del norte. Muy bien, a ver qué nos puso aquí Fernández Andrés Salazar. Según el censo del Instituto de Geografía y Estadística, 10, no, ya pasaron 10 años, Fernando. 64 son, ya ven, no estaba tan mal. Son católicos, ahí está mal, por ejemplo. Y Latino Barómetro es malísimo, ¿eh? Malísimo. Yo ni lo tomo en cuenta, es de propaganda. Nunca los he tomado en cuenta.
Yo, vean, si tenemos 30% evangélicos, yo pondría entonces de católicos, así me atrevo, entre 55 y 60%. Y lo podemos probar, ¿eh? Ahorita, bueno, ahí luego lo buscamos y se los mando. Yo sé dónde buscarle. Bueno, adelante. Pero de todas maneras, gracias, Fernando. Aquí lo que es que es 2010, pues ya pasaron 12 años. Estás hablando de la mitad de una generación. La siguiente, en un país, Ujú. ¿cuál es el promedio de edad de Brasil? Ahí es también millennial, ¿no? ¿Son millennial, Gise? Creo que Estaba andaban. leyendo que sí eran millennials, creo que un poco más grandes que México, No, pero aquí el promedio somos 29 años. ujú, Pues ahí pueden estar por ahí, ¿eh? sí. Y Fíjate. justo leí eso, que en las elecciones, bueno, en el análisis de la votación, se me hizo interesante también ese dato, no se definió, el rango de edad no se volcó por ningún candidato preferencial. En cierta pequeña tendencia se fueron los millennials un poco más con Lula, pero no hubo como una marcada, brecha generacional de que Bueno, por apoyaba edad, a no otro. es secreto, por edad, a mayor edad tienden a ser conservadores. Mientras más Ujú. jóvenes, pues cuando fuimos jóvenes fuimos revolucionarios. Ya luego maduras y te vuelves conservador. Eso siempre se ha dicho, ¿no? Que tienes que ser revolucionario de joven y conservador de grande. 33 años, ¿ya ven? Ahí está. Lo que decía Giselita. El Ujú. promedio, 33 años, nos los dice Gerardo León. Qué amable. 4 años más que México. Interesante, ¿eh? Población de 215 millones de habitantes. Sí. 215 millones de habitantes. México, imagínense, casi el doble de México. Bueno, pero nosotros tenemos más de 40 millones en Estados Unidos. Y no cuento los de Canadá y de otros lados. Muy bien, síguele. Ya una Bueno, más y nos y vamos, por favor. exacto, una más. Y justo, relacionada a la siguiente pregunta, me gustaría comentar que no hay que perder de vista que esta elección de Lula se da, como tú lo mencionas muy bien, o sea, él pesa mucho a nivel internacional, aunque a nivel, nacional esté un poco débil y tenga que generar alianzas y tenga que cambiar un poco la ruta, a nivel internacional él tiene un factor importante, no solo por Lula, sino por lo que pesa Brasil a nivel internacional. Por ejemplo, me llamó la atención que, Alemania, Francia, Estados Unidos de inmediato festejaron el regreso de Lula, pero bueno, Alemania tiene muchísimos intereses a nivel de autos y de comercio, tanto, en esa región como China también lo tiene, como Estados Unidos. Entonces, justo relacionado a este contexto internacional va la siguiente pregunta y mencionan: doctor Jalife, ¿en qué beneficia la victoria de Lula en la situación política, internacional actual? Bueno, que fortalece a los BRICS. Yo con eso, si ustedes me preguntan, fortalece el orden multipolar, el nuevo orden multipolar lo fortalece. Lula, Itamaraty y Celso Amorín están muy conscientes de ello. Y yo creo que independientemente de la cuestión interna, que yo soy muy respetuoso de las creencias y no me meto en ello, y hay que ver también cómo sale esto del voto electrónico, que está causando mucha controversia. Sí, bueno, a mí me aterriza cuando es el voto electrónico a favor de uno, estás feliz. Si va en tu contra, pues estás en contra. Tipo Venezuela, ¿no? A muchos que no les gusta el voto electrónico de Venezuela, bueno, pues eso es. El mismo Carter dijo que era el mejor del mundo. Y ya ven, sobre todo la oposición de aquí, que es fascista, tipo Krause, ¿no? Toda esa fauna dicen que ahí es puro fraude. Es decir, si no, tienes que adaptarte a lo que ellos quieren, si no, lo demás no sirve. Son de una puerilidad, en serio, chafísima. ¿Por qué? Pues son propagandistas, no analizan. Vean yo todo lo que he matizado, lo digo con responsabilidad. Lo he matizado. No me, Jalife, ¿para cuándo otra mesa de análisis con los jóvenes? Sí, ya quedamos, me dice Omar Marín, van a estar el martes, ya dijo Giselita que a las 9.
Voy a tratar de que haya equidad de género, ¿eh? Hay ya alumnas muy brillantes, igual alumnos muy brillantes. Esperamos no defraudarlos. Entonces, ¿qué, Giselita? ¿Tú querías decir algo de esto que estoy comentando? No, O si justo no, ya nada más comentar o recalcar lo que dices del peso de los BRICS, que en este contexto, tal vez en el contexto de hace 10 años que se crearon más o menos, o sea, era un grupo que innovaba, que crecía, que era más geoeconómico, pero en este contexto ya siento que tiene un peso específico geopolítico interesante que no hay que perderlo de vista. O sea, más que nada de que esté China, que esté de las principales economías a nivel internacional, ya que estén actores en el entorno político a nivel internacional, eso ya también conlleva un peso para tanto para el bloque como tal, como para América Latina que tenga pues a Brasil dentro de este bloque. Sí, ahora hay dos cosas también a considerar. Lula tuvo mucha suerte o la fortuna, que la que hablaba Maquiavelo, su libro del Príncipe, pues sí se le alinearon todos los astros, los commodities, materias primas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hoy estamos viendo que no, hoy es un mundo totalmente diferente. Una guerra en Ucrania, recesión a la vista a nivel global. Entonces, muchas de sus promesas puede ser que no las pueda cumplir Lula, pero él es hábil, él sabrá hacer una mezcla, un mix interesante entre política doméstica, no irse a los extremos de querer aniquilar a una, ahora entre hasta hoy corte de caja, hoy yo sin tomar en cuenta el voto electrónico, no lo sé si fue eh, tal como lo están manejando, vamos a ver qué sale de esa auditoría de los militares, si es que la hacen, si hay negociaciones ahorita frenéticas bajo la mesa, tampoco lo sé, pero uno lo intuye, ¿no? Entonces, no querer aniquilar a la oposición, como lo hicieron con Lula mismo, ¿no? Ya ven cómo lo persiguieron, etcétera. Entonces, quizás no pueda cumplir algunas de sus promesas domésticas, pero, por ejemplo, lo del Amazonas, la deforestación, pues son temas fascinantes, ¿no? Eso ahí puede lucirse. Y también en la política exterior con los BRICS, la cuestión de la multipolaridad. Lula sería uno de los grandes líderes de la multipolaridad, del nuevo orden multipolar, soberanista. Recuerden, Lula es soberanista, aunque a muchos le hacen fama que es globalista, que una vez se tomó una foto con Soros y otra ocasión fue ahí con Klaus Schwab al Foro Económico Mundial de Davos, que eso obviamente es la meca de, de, la globalización que está alicaída, pues tampoco Lula es un tonto, lo entiende perfectamente. Entonces, ya eso también marca de que es una gente que sí tiene sus principios, sus convicciones, pero también es pragmático y no es suicida. Entonces, mucho va a depender también de sus llamados al diálogo, qué parte también del bolsonarismo quiere dialogar con él. El bolsonarismo también en esta fase, si Lula lo sabe hacer, se puede fracturar. Muy bien, hasta la próxima. ¿Qué tenemos para el próximo lunes? No hemos pensado en nada, ¿no? Tenemos Tenemos varios el temas. martes la que damos, que ese es especial, pero así como tal no tenemos nada, ya lo iremos pensando, a ver qué sale. Es que hay diario, hay noticias. Muchos temas, sí. Sí, muchos temas. Entonces, esa situación sí hay que tomar. Vean, yo me quedaría que dos elecciones fundamentales, una se significó ayer en el segundo país más importante del continente y en 8 días se escenifica en el primer país más importante del continente americano y una de las principales 3 superpotencias del planeta. Y las dos, nos guste o no, nos incumben. Muy bien, gracias, hasta la vista.